Bueno, por aquí llegó Wilder Agudelo, Agudelo Ladino, Wilder. Listo, Wilder, bienvenido. Ya quedó en la nota de asistencia. Profe, a mí se me anotó. ¿Con quién? Lusas. Tú apareces ahí como Lusas. Con ¿Cuál los es tu apellido? amigos. Profe, buenas noches. Miguel Marín. Sí, Miguel Marín, ya lo tengo, sí. Lusas. Listo, gracias, profe. Con Lucenid, profe. Listo, Lucenid. Bienvenida, sí, ya aquí tomé Gracias, notica. profe. Lucenid y Ángela Marcela. Listo. Profe, qué pena, ya me tiene en la lista, Sergio. Sí, Sergio, ya está acá. Listo, profe, dale, Ya gracias. lo tomé notica, sí. Sergio Andrés. Profe, buenas noches. Wilder Agudelo. Abuelo, listo, ya, aquí quedó listico, Wilder. Gracias, profe. Ya le di el ingreso. Profe, yo, Ángela Marcela, Ángela Marcela, Díaz Restrepo. sí, ya, aquí está. Ya Gracias. está anotadita en la lista, no, con todo gusto. La idea es que queden todos acá. Profe, María Fernanda Ramírez. Ramírez María Fernanda, sí, ya está acá, María. Gracias, profe. Listo, no, con todo gusto. Bueno, entonces, listo, luego de llamar a lista, para que quede en el video y en la grabación que sí llamamos a lista y que estamos todos, empezamos este segundo encuentro virtual presencial. Primero, agradecerles todo el cumplimiento. Esto pues denota todo el interés que ustedes están demostrando en su proceso de formación académica, máxime, que la mayoría de ustedes ya están a portas de la toga y el birrete. Ustedes ya están muy cerquita de su proceso de graduación. Bueno, en ese orden de ideas, entonces para empezar con el desarrollo de la asignatura, en el acuerdo pedagógico que está ahí en plataforma, hablando de plataforma, quisiera pedirles un favor. En la plataforma hay una partecita que dice de presentación. Hay un link o un enlace de presentación para que, por favor, en la medida en que lo puedan hacer, ingresen ahí un pequeño saludito. ¿Ya? Ustedes saben que estamos teniendo un seguimiento permanente de estos encuentros virtuales y es fundamental que ustedes demuestren también todo el interés como lo están haciendo. Entonces, un ingreso de 1 minuto, 30 segundos ahí a la plataforma en presentación, poner el nombre, compañeros, un saludo cordial, listo, no necesitamos más, simplemente que se muestre también el interés en ese campo. Bueno, en el acuerdo pedagógico les decía que ya lo subimos a plataforma, entonces, valga la redundancia, habíamos acordado hace 8 días que la asignatura la vamos como a partir en dos componentes que son fundamentales. El primero de ellos, lógicamente, y como lo orienta el módulo, vamos a trabajar todos los conceptos de los paradigmas de la investigación contable, que son, cómo funcionan, de dónde nace ese término, cuáles son los paradigmas que se tienen establecidos en los procesos de investigación y en la actividad contable per se, en la actividad contable o en el ejercicio del contador público y de las personas que ejecutan esta profesión de la contabilidad. Y la otra parte de la asignatura, entonces la vamos a dedicar, porque ya la mayoría de ustedes, salvo 2 o 3 compañeros que están en quinto, sexto, ya la mayoría son de octavo, noveno, décimo, y unos están haciendo ya su proyecto de grado y otros están haciendo diplomado. Entonces vamos a aprovechar acá para irles orientando en cómo desarrollar el documento final del proyecto de grado, el informe final, cómo redactar cada uno de los ítems. Y hoy vamos a empezar por el tema de la introducción. Hoy nos vamos a familiarizar un poco con el documento final. Para los compañeros que están en quinto o sexto, que aún no han iniciado su proyecto de grado, pues lo que van a ver ahí con el documento también les va a servir muchísimo porque muy pronto lo van a necesitar. Ya, rapidito, en el próximo año o en el próximo semestre, los que están en sexto, si en el próximo semestre quieren arrancar con su proyecto de grado, lo pueden hacer. Entonces vamos a trabajar media horita el tema de paradigmas y la otra media hora o 40 minutos el tema del documento final de proyecto de grado. Yo quisiera pedirles a los que ya están haciendo diplomado, algunos me han enviado lo que han avanzado, o por lo menos la selección de la idea, me la han enviado al correo, nos hemos comunicado,
y hemos hecho algunas correcciones. Con los que están haciendo el diplomado y con los que ya están haciendo el proyecto de grado, ¿qué les voy a pedir? Recuerden que el primer parcial consiste en redactar la introducción de su proyecto de grado. Todo esto tiene que ver con el tema de los paradigmas contables, porque lógicamente el tema que ustedes escogieron para su proyecto de grado está enmarcado en todo el concepto metodológico de la contaduría o de la contabilidad como ciencia. Entonces, todo tiene que ver con esto. Entonces, les quiero pedir, ese primer parcial es elaborar la introducción. Entonces, quiero pedirles que sea lo más concreto posible, teniendo en cuenta que ya es su proyecto de grado. Para los que están en quinto o sexto, pues quiero que hagan un acercamiento a la temática, ¿ya? Pero sí que los que ya están formulando el proyecto de grado o el informe final de diplomado, pues que sea como con un mayor nivel de profundidad, porque la idea es que ese sea el entregable final y que empecemos de una vez a retroalimentar. Entonces, empecemos de una vez con el concepto de los paradigmas. El que de pronto quiera pedir la palabra, simplemente abra el micrófono, puerta, tal cosa, y simplemente socializamos, que todos nos vamos a escuchar. Vamos a empezar entonces, primero con los conceptos de paradigmas de la investigación contable, y quiero que vean esta diapositiva. Alguno que habla al micrófono y me concrete si está viendo la diapositiva en un PDF. Sí, profe. Listo, profe. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por ver esta diapositiva. Es un PDF para que luego entremos a definir el concepto de lo que es un paradigma y lo que son los paradigmas de la investigación contable o los paradigmas de la contabilidad como ciencia. Comúnmente, mire, sin ser irrespetuoso, no quiero ir irrespetuoso, sino quiero ser pragmático, quiero ser práctico. Comúnmente, nosotros estábamos acostumbrados a ver, porque Colombia y el mundo entero es un país paradigmático en cuanto al ejercicio de las profesiones. Me hago entender. Nosotros al ingeniero de sistemas lo asociamos con software, con hardware, con estos equipos, con el diseño de APPs, con el diseño de aplicaciones. Siempre el ingeniero de sistemas lo asociamos con eso. El ingeniero civil lo asociamos con la obra civil. El arquitecto lo asociamos con el diseño. Es decir, nosotros asociamos a cada uno de los profesionales con el énfasis de formación que tienen, y eso es totalmente válido. Pero el concepto tiene que ir mucho más allá. Entonces, nosotros normalmente al contador público lo hemos asociado, casi siempre lo hemos asociado con un proceso mecánico que implica la presentación de unos informes, la presentación de unos estados financieros. Y eso nos lleva a tener este concepto de lo que es la contabilidad, o como vemos nosotros, la contabilidad en blanco y negro. ¿Ya? Lo que llamamos la contabilidad en blanco y negro o los informes en blanco y negro, es decir, informes que simplemente muestran una realidad tangible de una empresa en un momento dado de su historia. ¿Ya? Los estados financieros después del ejercicio. Al terminar el año hay que hacer unos balances, hay que aplicar unos conceptos contables a la organización y como que pare de contar ahí. Y entonces, los paradigmas lo que nos dicen es que el concepto o la aplicación de la contabilidad tiene que ir mucho más allá de ver simplemente la contabilidad en blanco y negro. Es decir, nosotros tenemos que empezar a observar la contabilidad bajo un criterio de prosperidad social o de sociedad próspera. Es decir, si ustedes se ponen a imaginar y ustedes cuantifican todo el valor que como contadores públicos le aportan a la sociedad, diríamos que la sociedad no podría vivir sin contadores públicos, así como no puede vivir sin médicos y como no puede vivir sin las otras profesiones. Esto le da un realce y un carácter mucho más amplio al ejercicio de la contabilidad. Y entonces encontramos, en términos de prosperidad social, encontramos que la contabilidad emite juicios de valor. Entonces ahí nace el paradigma ético de la contabilidad, el paradigma ético en los juicios sociales, que la información que surge del ejercicio contable es una información totalmente útil y fundamentada en el pensamiento crítico. ¿En el pensamiento crítico de quién? Del profesional contable.
Entonces, ahí se rompe ese paradigma de que el contador simplemente entrega informes, simplemente presenta estados financieros. Yo les decía a ustedes hace 8 días, hoy en día se habla de los nuevos paradigmas de la contabilidad a nivel mundial, bajo estos estándares internacionales, las NIF, las NIAS, o sea, normas universalmente aceptadas, hacen que la contabilidad produzca información bajo el componente del pensamiento crítico, que es información totalmente útil, es decir, el gerente de la empresa no podrá coger los estados financieros y meterlos a un cajón y ya cumplimos. El gerente de la empresa, el gerente financiero, el analista financiero de la empresa no podrá coger la declaración de renta. Ah, bueno, ya le cumplimos a la DIAN que hay que pagar y hasta luego. No, esa información lo tiene que llevar a la toma de decisiones acertadas. Y entonces, en ese orden de ideas, como ustedes observan acá en esta diapositiva, aparecen unas consecuencias. Y esas consecuencias no son solamente internas para la empresa, son consecuencias que se verán reflejadas en una sociedad próspera. Y entonces ahí nace el concepto de los paradigmas de la investigación como un elemento fundamental, en el ejercicio de la profesión. Y entonces, lo que se busca con los paradigmas de la investigación, mire, yo les decía a ustedes hace 8 días, ustedes me preguntan, y venga, y nosotros vamos a ver contadores públicos, ¿y qué tiene que ver con todo este cuento y este cuento de esta asignatura? Mire, muy sencillo. Lo que se busca con los paradigmas de la investigación es que el contador público, como el profesional que ejerce la contabilidad como ciencia, esté formado en todos estos componentes o en todas estas competencias. Competencias investigativas. El contador debe saber investigar. Claro, ustedes imaginan, por ejemplo, el ejercicio de la revisoría fiscal. El ejercicio de la revisoría fiscal está enmarcado en conceptos de investigación, de procesos de metodología de la investigación. Hoy, el contador público debe estar empapado de conocimientos legislativos internacionales, interculturales, interactivos. El contador debe ser un profesional íntegro. Entonces, eso es lo que se busca con la aplicación de los paradigmas de la investigación. Y entonces, empezamos. Profe, buenas Hola, noches. ¿cómo vas? Bien. Sí, señor, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nos vamos entonces poniendo en contexto. Y empezamos entonces por ver la misión o la función del contador público desde un término holístico, es decir, desde un término universal, mucho más allá del ejercicio técnico de la práctica contable, del ejercicio técnico de la práctica contable. Y lo decía, los que ya se han adentrado bastante en el conocimiento de las NIF le obligan al contador a emitir juicio de valor. Juicio que deberá estar acompañado de componentes éticos, de componentes morales, de componentes de conocimiento, de componentes de práctica. Y entonces empezamos a definir, bajo los términos de la asignatura y del módulo, el concepto de paradigma. ¿Qué será eso de paradigma? Entonces, el módulo lo dice, paradigmas de la investigación contable. Todas las ciencias, como actividades propias que desarrolla el ser humano, todas las ciencias están amparadas en unos supuestos, en unos fundamentos. Y los primeros fundamentos son las teorías. Entonces, todas las ciencias tienen una base fundamental, que son las teorías. La física tiene unas teorías, la cuántica tiene unas teorías, la biología tiene unas teorías, las ciencias sociales como la geografía, como la historia, como la sociología, la antropología, la administración de empresas, tienen unas teorías, lo tiene también la contabilidad como ciencia. Pero se apoyan también las ciencias en otros componentes, y esos componentes que no alcanzan a ser teorías, pero que sí tienen un reconocimiento universal, es lo que llamamos paradigmas. Y no solo aplica para el concepto de las ciencias,
sino que aplica para todas las actividades del ser humano. Por eso a veces hay una confusión cuando definimos el término paradigma, porque algunos lo consideran negativo. Cuando uno dice, venga, un paradigma mental, esa persona tiene el cerebro cerrado, es muy paradigmático. Quiere decir que está encasillado en algo. Y hay una razón en esa definición, porque un paradigma es una representación de un modelo o de una forma de hacer las cosas. Ese término viene por allá desde los griegos y es un término demasiado antiguo, que simplemente lo que busca es representar una disciplina a través de unos formatos y a través de unos protocolos, es decir, de unas formas de hacer las cosas. Algunas definiciones que tenemos: un paradigma es una guía de acción compuesta por ideas, valores, técnicas, propuestas por una comunidad científica, una comunidad académica, una comunidad laboral, y que buscan de alguna manera explicar una determinada realidad. Entonces, por ejemplo, una empresa que implementa el sistema de gestión de calidad y tiene una cosa que se llama la gestión documental. Yo creo que muchos de ustedes han vivido la experiencia que cuando se implementa el sistema de gestión de calidad en la empresa, le dicen a uno, vea, los informes a partir de ahora los debe presentar en estos formatos. Y mucha gente dice, pero si yo los vengo presentando desde hace muchos años en el formato anterior, ¿por qué me van a poner a cambiar ahora? Es porque vamos a dar un cambio de paradigma. Vamos a hacer un salto, vamos a hacer un cambio en las formas y en la estructura de cómo hacer las cosas dentro de la organización. También el paradigma lo podemos definir como diseños conceptuales e instrumentales, es decir, herramientas que nos permiten hacer algo. Una receta es un paradigma, hágalo así, hágalo de esta manera y de esta manera le va a salir bien. Por ejemplo, en el tema contable, la presentación de una declaración de renta, ustedes saben que es un paradigma, es un formato. E inclusive la DIAN le entrega el formato con una guía de cómo desarrollar ese formato, de cómo presentarlo, con unas fechas de presentación. Si lo presentó extemporáneo, pues la DIAN se lo hará saber. Si el formato quedó mal diligenciado, la DIAN se lo hará saber. ¿Por qué? Porque es una estructura que nos dice cómo hacer las cosas. ¿Cuáles son las características de los paradigmas? Aquí estamos hablando de los paradigmas en términos generales. Primero, que deben ser óptimos. Es decir, el paradigma debe cumplir con su misión, de lo contrario tendrá que desaparecer. De lo contrario, perderá su utilidad. La segunda característica de cualquier paradigma, que debe ser coherente. Es decir, si yo estoy trabajando paradigmas de la investigación, paradigmas contables, pues deben ser coherentes con todo el desarrollo de la actividad de la contaduría. Debe haber coherencia entre unos y otros componentes. La tercera característica de cualquier paradigma es que debe tener cierto nivel de estabilidad. Y la estabilidad a un paradigma se la da el reconocimiento de esa comunidad. Hablemos en este caso de los contadores a nivel mundial. ¿Ya? Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, el paradigma del libro Tres Columnas, que es casi que de lo básico en contabilidad, de lo básico de la contabilidad de una empresa. No sé si ese paradigma todavía existirá porque no soy contador, pero creo que existe. Entonces, esa validez que tiene dentro de esa comunidad científica o laboral es la que le brinda al paradigma cierto nivel de estabilidad. Pero, como ustedes mismos lo están viviendo en este momento, en su proceso de formación académica, ustedes mismos se han dado cuenta que muchos de los paradigmas contables están cambiando y vienen cambiando con la implementación de nuevas normas. Por ejemplo, hubo un vacío de más o menos 1 año y medio, 2 años, con el concepto de la revisoría fiscal, porque se decía que era un concepto que no era universalmente válido, sino que a nivel mundial se trabajaba bajo otra figura y que ya en Colombia estaba reglamentado. ¿Ya? Entonces, ustedes están viviendo un cambio de paradigmas y no se pueden quedar atrás. Ustedes tienen que adaptarse a esos nuevos conceptos, ¿ya? Que yo los mencionaba ahora, las NIIF, las NIA y muchos más, que son ustedes los que conocen de esa temática en el ejercicio contable. Ahora,
pese a que el paradigma debe tener cierto nivel de estabilidad, también debe estar dispuesto permanentemente a transformaciones. O sea, el paradigma, digámoslo de esta manera, no llega para quedarse. Llega para mejorar y para estar dispuesto a que en el momento en que aparezca otra forma de hacer las cosas, pues le permita la entrada sin ningún inconveniente. Por eso el paradigma se asocia tanto al concepto mental de la persona. Venga, si es que yo lo venía haciendo así, ¿por qué lo tengo que hacer de otra forma? Entonces, el paradigma no llegó para quedarse, llegó para mejorar, pero para permitir que en el momento en que haya otra mejor forma de hacer las cosas, pues simplemente se desplace y se crea un nuevo paradigma. Otra característica de los paradigmas es que debe permitir una relación o una correlación con otros campos de acción. Entonces, ¿cuáles son los campos de acción con los que interactúa la contabilidad como ciencia? Con la economía, con la administración, con la sociología, con la antropología, y podría citar muchos más. Entonces, los paradigmas de la investigación contable, pues tienen y están asociados con otros campos del saber o con otros paradigmas de otras ciencias. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta, si alguien quiere aportar algo con lo que ha leído, los que ya han avanzado en los conceptos de las NIF y de las NIA, que me imagino que ya son todos, y quiera intervenir, simplemente abre el micrófono y abrimos diálogos. Hoy hablamos de nuevos paradigmas de la contabilidad, ya se los mencionaba. Y estos nuevos paradigmas son universales, es decir, se ha buscado por muchos conceptos, por conceptos inclusive jurídicos, por temas inclusive jurídicos, se ha buscado unificar de manera universal. Cuando hablo universal, hablo del globo terráqueo. Se ha buscado unificar los conceptos y la aplicación de la contabilidad y la contaduría pública. Y estos nuevos paradigmas buscan hacer de la contaduría como ejercicio de la ciencia una de las profesiones más completas y de mayor proyección en los negocios, en las organizaciones y en las empresas a nivel mundial. A nivel mundial. Yo quisiera que ustedes me mencionen una empresa que no esté obligada a utilizar los servicios de un contador público, o al menos de un auxiliar contable. Diría yo, son todas las organizaciones en el mundo. Organizaciones con ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, ONG, la Iglesia del Séptimo Día, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, todas las organizaciones. Entonces, por eso, de ahí la importancia del ejercicio profesional del contador público, la importancia y la necesidad. Entrándonos ya entonces en los paradigmas de la investigación contable, los que ya pudieron descargar el módulo y algunos documentos que yo subí allí, créanme que, no sé si alguno de ustedes ha tratado de hacerlo, pero encontrar bibliografía con respecto a este tema no es tan fácil. Yo me di a la tarea de buscar mucha información porque yo no soy contador. Pero esta temática de los paradigmas de investigación están ligados totalmente con la metodología de la investigación. Pues por eso me asignan a mí este módulo o esta asignatura. Encontré por ahí un módulo de 3 profesores, un libro publicado por 3 profesores de la Universidad del Quindío, entre ellos Eutimio, y es muy bueno, porque es muy conciso. Entonces por ahí se los subí, ellos lo hicieron público y lo hicieron, generaron el permiso de acceso, por ahí se los subí en la plataforma, y ahí ustedes pueden ver cuáles y cuántos son los paradigmas de la investigación contable y cuáles son sus autores, es decir, quiénes son los que han venido a nivel mundial trabajando sobre esta temática. Entonces, los primeros paradigmas de los que habla la teoría de la investigación contable son los paradigmas inductivos y deductivos. Método inductivo, deductivo. Mire, nosotros no necesitamos ser unos expertos para saber que el ejercicio contable se fundamenta ahí,
en la inducción del conocimiento y en la deducción de la información. La inducción del conocimiento y la deducción de la información. El ejercicio contable, como les decía al comienzo, no puede quedar meramente en la parte documental. Un estado financiero le tiene que decir a un empresario, le tiene que decir mucho, le tiene que decir todo, le tiene que decir en qué condiciones está su empresa, cómo debe invertir, cómo debe cambiar la forma de constitución de su capital de trabajo, por ejemplo. Entonces, por eso los dos primeros paradigmas que aparecen son el inductivo y el deductivo. El paradigma deductivo parte de lo general a lo particular y plantea 4 pasos en el proceso del desarrollo del ejercicio de la investigación contable. Plantea 4 pasos que son la observación, la hipótesis, la deducción y la experimentación. Esto en términos de investigación contable. En términos de investigación general, muchas de las investigaciones sociales se plantean sobre el paradigma deductivo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el paradigma deductivo no es explícito y no es meramente de las ciencias contables. El paradigma deductivo hace parte de todas las ciencias, inclusive de las ciencias exactas y de las ciencias sociales o fenomenológicas. En este caso, la contabilidad es una ciencia social. Entonces, el método deductivo parte de un proceso de observación. Es decir, desde el punto de vista contable, usted como contador observa cómo se comportan los costos en una organización, cómo se comporta esa estructura de costos, cómo se comportan los estados financieros de la empresa, y eso le permite a usted generar hipótesis. A usted, al gerente de la empresa. Y sobre esas hipótesis generar conclusiones, deducir y finalmente aplicar las conclusiones a las que se llegue. Ese es entonces el método deductivo. ¿Cuáles son las características del método deductivo? Me hago entender del método deductivo en términos generales de la investigación, de las ciencias, de todas las ciencias. La primera característica se basa en encadenamiento de conocimientos que se suponen verdaderos. Se suponen verdaderos. Entonces, cuando usted llega a la empresa, usted como contador de una empresa, que es el que, entre otras cosas, lo vamos a ver ahora, bajo el paradigma de la ética, usted es el que da fe de lo que está pasando en esa empresa, y usted empieza a recibir los soportes, los recibos de caja, los ingresos, los egresos. Pues lo primero, para usted aplicar el método deductivo, es darle valor a esa información como verdadera, porque esa información es la que le va a permitir a usted llegar a unas conclusiones y a unas deducciones de lo que está sucediendo con la organización, a usted y al dueño de la empresa. Si esa información que le están suministrando a usted es falsa o no se ajusta a la realidad, entonces la deducción final lógicamente va a ser falsa y no se va a ajustar a los principios básicos de la contabilidad y a los paradigmas de la contabilidad en cuanto a información, en cuanto a comunicación real. La segunda característica del método deductivo es que se valida de la lógica. ¿Y cuál es esa lógica dentro del ejercicio contable? Pues todos los componentes que ustedes ya conocen, todos los componentes válidos del ejercicio, o sea, toda la parte práctica, cómo se presentan unos estados financieros, cómo se rinde el informe, cómo se presenta una estructura de costos. Esa es la validación lógica, es decir, usted recibe los soportes técnicos que le aporta el empresario o que le aportan los funcionarios de la empresa y usted los valida con unos componentes jurídicos. Por ejemplo, le entregaron la factura y usted dice, venga, no, esta factura no cumple. Este recibito que le dio el señor de la tienda IFI, eso no me sirve, porque no cumple con, ahora que se está hablando del tema de la factura electrónica,
Y la tercera característica es que combina principios necesarios, o sea, todo lo obligatorio dentro del marco jurídico y normativo con principios simples, es decir, con el sentido común del contador, con el sentido común del contador. Esas son las características entonces del método deductivo. Ahora miramos acá el método inductivo, luego vamos a ver cuáles son los componentes de cada uno de ellos. A diferencia del método deductivo, el método inductivo siempre parte de lo particular a lo general, o sea, de la minucia, de los elementos más básicos. Vemos acá, por ejemplo, el registro, análisis y clasificación de los elementos. Entonces, ¿dónde estoy registrando? ¿Cuál es el protocolo para hacer los registros contables? ¿Cuáles son las exigencias para la presentación de esos registros contables? Luego, el tercer paso es la derivación inductiva de una generalización de los hechos, o sea, un marco general, partiendo de la minucia, encontrar el marco general para el ejercicio. Recuerden que aquí estoy hablando de ciencia en general, o estoy hablando del ejercicio de la investigación en general. Entonces, ¿cómo esos pequeños elementos del ejercicio práctico me llevan a identificar generalizaciones? Por ejemplo, hoy, el ejercicio de la contabilidad y de la contaduría bajo los conceptos de la NIF es generalizado a nivel mundial, que parte de unas minucias que son, por ejemplo, la legislación colombiana, la legislación tributaria en Colombia, pero que siempre tendrá que ir amarrado a conceptos de generalización y luego poder contrastar esa generalidad con la particularidad, con lo mínimo, con lo más pequeño. ¿Cuáles son las características del método inductivo en términos generales? Lo primero, se inicia con una valoración y con una observación de los fenómenos, de los hechos simples, o sea, de lo más pequeñito, y se hace de manera libre. O sea, esa revisión espontánea e inicial se hace de manera libre y libre de prejuicios. Libre de prejuicios. Nosotros cuando hablamos de investigación o de metodología de la investigación, que está ligado a la investigación científica en el área contable también, todos los conceptos deben ser libres de prejuicios. Es decir, los informes que rinde un contador público deben ser objetivos, no solo ajustados a la ley, no solo ajustados a la norma, sino objetivos, o sea, distante de cualquier juicio personal. La segunda característica del método inductivo. El método inductivo se fundamenta en gran medida en la experiencia. Entonces, por eso ustedes van adquiriendo un bagaje, van adquiriendo un conocimiento en la medida en que van ejecutando o ejercitando su profesión que les permite generar valoración, esa experiencia que van adquiriendo. ¿Y esa experiencia cómo se adquiere? Con el hacer, con el hacer. Muy seguramente que las primeras declaraciones de renta que ustedes han hecho, que ya me imagino que ya la mayoría las han hecho, se han tenido que ir a buscar un modelo, se han tenido que apoyar en alguien, pero ya la segunda no requieren de tanto acompañamiento, la tercera menos, y de ahí para adelante va rodando solo. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la experiencia en cualquier tipo de profesional. Y finalmente, la última característica del método inductivo es que el investigador entra en contacto directo con el objeto de estudio. Aquí estamos hablando de investigación en términos generales aplicado al concepto de las ciencias contables. El sujeto de investigación entra en contacto directo con el objeto de estudio. Usted está permanentemente en el ejercicio contable, está en contacto con los elementos que le permiten la toma de decisiones, con todos los parámetros que exige la contabilidad, con los libros, con los informes,
con la rendición de cuentas. Es decir, tiene un contacto directo con todos los elementos que le permiten tomar esas decisiones. En términos generales, el método deductivo está apoyado en un conjunto de valores, en un conjunto de normas, en unos componentes que no solo son del área contable, sino también del área de la investigación. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son esos argumentos que sustentan el método deductivo? Primero, tenemos los axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son el conjunto de valores que le dan validez a un proceso de investigación científica o que le dan validez a una ciencia. Conjunto de valores, esos son los axiomas. El axioma del método cuantitativo se llama el teoría de la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un proceso contable generalmente es un proceso circular y continuo. Es un proceso circular y continuo. Ese es el primer valor o el primer axioma o el axioma fundamental de las ciencias contables bajo el método deductivo. Ustedes ven, por ejemplo, que ustedes presentan los estados financieros de una empresa, pero ahí no termina. Al año siguiente hay que presentarlos nuevamente. Cuando van a elaborar el presupuesto de la empresa, el presupuesto no se elabora en el primer año de ejercicio y pare de contar. No, al año siguiente hay que elaborar nuevamente un presupuesto. Entonces, el teorema de la continuidad, que es el axioma del método deductivo, lo que dice es eso, que el proceso contable es un proceso permanente, es un proceso circular y es un proceso continuo. Y están parados unas definiciones: saldo, balance de comparaciones. Es decir, aquí solamente se mencionan dos: saldo y balance de comparaciones. Presupuesto es circular y es continuo. Y podríamos mencionar muchas definiciones en el área de la contabilidad que están enmarcados en el axioma de la continuidad o de la circulación, es decir, del elemento rotativo de la ciencia como tal. Dice también el axioma y el componente de elemento que la contabilidad como ciencia está amparada en unas normas técnicas generales. Repito, que en este momento se está dando el salto del paradigma. Ya tenemos las normas internacionales de información financiera. Hasta antes de que llegaran las NIF, esas normas técnicas generales estaban reglamentadas en Colombia. Y se menciona un componente que está relacionado con las normas técnicas, que es el cierre contable. Pero en términos generales, todo el proceso contable está amparado en unas normas técnicas. O sea que lo que ustedes hacen es un ejercicio que debe estar amparado en un componente jurídico y en un componente técnico que está plenamente definido y plenamente identificado. En el método deductivo existen unos supuestos básicos. ¿Qué son unos supuestos? Son unas definiciones teóricas que es en las que se fundamenta. Los supuestos son unos fundamentos, unas bases. Entonces, esos supuestos son los siguientes. Primero, la medida de tiempo. Todos los procesos contables tienen una medida de tiempo. Es decir, ¿cuál proceso contable se ejecuta y se ejercita cada año? ¿Cuál de los procesos contables se ejecuta diario? ¿Cuál de los ejercicios contables se ejecuta mensual? Es decir, el intervalo y la temporalidad. Y existen, además de las normas técnicas, existen unas normas básicas que establecen esa temporalidad y establecen esos supuestos básicos. Está la continuidad, está el periodo de presentación de informes, la revelación plena de la información, es decir, aquí aplica todo el marco normativo del habeas data, de protección de datos, de confidencialidad de la información y del propósito general. Este es el contexto general de lo que es el paradigma deductivo del proceso contable o
del ejercicio de la contabilidad como ciencia. Esto suena como demasiado teórico, pero si ustedes lo miran desde el punto de vista práctico, es lo que ustedes como contadores hacen todos los días, es la rutina. En términos generales, ¿qué es lo que se busca con esta asignatura y qué es lo que se busca con el concepto de los paradigmas de la investigación contable? Que usted como contador reconozca el ejercicio de su profesión dentro del campo de la ciencia, rompiendo el paradigma de lo que veíamos al comienzo, de la contabilidad en blanco y negro, del ejercicio de la contabilidad en blanco y negro, es decir, de la mera presentación de informes, presentación y sustentación de informes. Entonces, que ustedes como contadores vean que el ejercicio de la contabilidad es mucho más que técnico y que llega hasta el campo de la ciencia. Tenemos entonces el segundo método de el segundo enfoque o el segundo paradigma de la investigación contable, que es el paradigma inductivo. Busca los sustentos teóricos en el ejercicio práctico y en la lógica. En la lógica matemática, en la lógica de la economía. Entonces miren que si bien el deductivo me permite a mí deducir las circunstancias, deducir lo que sucede, analizar y tomar decisiones, pues el inductivo ya lo podemos entender como algo más práctico, algo más llevado a la realidad. Y mire que encontramos acá dentro de los elementos que lo componen, ya nos identificamos más con la parte práctica, con lo que hacemos diario. Miren, por ejemplo, las definiciones en las que se fundamenta el método inductivo o el paradigma inductivo. Transacción diaria, ejercicio diario de la contabilidad. Entidad contable, usted como contador público es una entidad contable. Recuerde, cuando nosotros hablamos de entidad, no solo hablamos de personas jurídicas, sino también de persona natural. Yo puedo ser una entidad administrativa, una entidad jurídica como persona. Entonces, transacción, entidad contable, cuenta. ¿A qué nos suena? A algo que ustedes han visto durante todos estos 4 o 5 años de formación académica. Sistema contable abierto. Entonces, miren cómo el método inductivo ya lo aterrizamos más, o el paradigma inductivo, lo aterrizamos más a la práctica diaria y permanente del ejercicio contable. ¿Cuáles son los supuestos básicos? Los valores monetarios hacen parte del ejercicio y de los informes contables. Los objetos económicos, los agentes económicos, la evaluación, la valoración, todos esos son supuestos básicos en los que se apoya y se fundamenta el paradigma inductivo. Y el teorema o los teoremas que sustentan, o el conjunto de teoremas, el saldo de un estado es la sumatoria inversa de los saldos de los otros estados. Esto lo entienden ustedes mejor que yo. O sea, simplemente es una definición técnica en la que se sustenta el paradigma inductivo contable. Y miren los axiomas, o sea, los elementos de valor, los principios de valor o los valores en los que se fundamenta este paradigma inductivo. Siempre existirán objetos que tengan una propiedad en común, que tengan características en comunes. Entonces, si nosotros analizamos todos los elementos, todos los objetos, todos los componentes del ejercicio contable tendrán elementos en común. Y lo explica dentro de los paradigmas de contabilidad como una forma de explicar y de estudiar y de analizar la realidad contable. Entonces, esto lo que nos dice a nosotros como contadores públicos, les dice a ustedes como contadores públicos, es que estos procesos y procedimientos son los que enmarcan el quehacer de su actividad profesional. El quehacer de su actividad profesional. Sencillamente, suena un poco enredado todos estos componentes de axiomas, de conjuntos de valores, de supuestos básicos, ¿ya?
y seguramente sonará mucho más enredado para ustedes, porque ustedes, el ejercicio de ustedes es mucho más práctico, es mucho más pragmático. Pero qué bueno que entiendan todos estos componentes para que, como les decía ahora, identifiquen su profesión más allá de lo técnico, la identifiquen como una ciencia. Entonces ya vimos dos paradigmas, el paradigma inductivo y el paradigma deductivo, que están relacionados con la parte práctica, con el ejercicio contable, con el llevar, con el traer la información, con suministrar la información, con sustentar la información, inductivo y deductivo. Pero existen también otros paradigmas que rodean permanentemente el ejercicio contable. Uno nos explica, y ya para entrar en el tercer paradigma que quiero explicar hoy, antes de empezar a mostrarles el documento final de su proyecto de grado y empezar a hablar sobre él. Paradigma de la ética. Uno nos explica cómo una empresa presenta sus estados financieros que son aprobados, estados financieros que pasan por el visto bueno de un revisor fiscal para las entidades que lo requieran. Y a los 2 meses, esa empresa se declara en ley 550 de insolvencia económica. Es decir, se declara en quiebra. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde estaba el contador de esa empresa? ¿Dónde estaba el revisor fiscal que no previeron esa situación? Yo hace 8 días les decía a ustedes, el ejercicio de su profesión, el ejercicio de su profesión como contadores públicos es tan importante que ustedes están considerados en Colombia como una de las profesiones, diría yo, la única con potestad para dar fe pública de actos contables y financieros. Y les decía, ¿quiénes pueden dar fe pública en Colombia según la ley? Los notarios. Los alcaldes en aquellos municipios donde no exista un notario, y no para todos los casos, y los contadores. O sea que realmente notarios y contadores tienen la potestad de la fe pública en Colombia. Y miren aquí, en esta diapositiva, observen acá en esta diapositiva, lo que plantea este artículo del Código de Ética Profesional, del Código de Ética del Contador, dice de la fe pública. La atestación o firma, es decir, la puesta de la firma de un contador público en los actos propios de su profesión, hará presumir, salvo que alguien pruebe lo contrario, hará presumir que el respectivo acto se ajusta a requisitos y exigencias legales. Tratándose de balance, se presumirá que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos saldos se ajustan a las normas y a las exigencias legales y que las cifras registradas en libros, en diferentes documentos, están o llegaron allí bajo componentes fidedignos de un estado financiero o de la comprobación de unos estados financieros. ¿Qué quiere decir este artículo 10? Que cuando usted como contador público, usted firme una declaración de renta, usted firme unos estados financieros de una organización como contador público o como revisor fiscal, usted está diciendo con su nombre, como persona natural o como persona jurídica, está diciendo con toda la autonomía y con toda la autoridad que lo que está plasmado allí es real. Primero, que es real. Segundo, que se ajusta a las reglas y se ajusta a la norma, porque no solo basta con decir que es real, ¿ya? Porque ¿qué tal una empresa, por ejemplo, en lavado de activos? Listo, lo que hace es real y lo que aparece en los libros es real, pero no está ajustado a la ley, no está ajustado a las normas. Entonces, la responsabilidad que ustedes tienen desde el punto de vista de la fe pública es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad
que atañe a muy pocos profesionales en Colombia y en el mundo. Y dice acá, la fe pública es la potestad legítima atribuida a los contadores públicos para dar veracidad del contenido de una información contable. O sea, yo como contador no podría salir a decir cualquier cosa o afirmar cualquier documento sabiendo que de por medio pues está mi reputación y está todo mi reconocimiento y está, entre otras cosas, puede estar mi libertad. Quiero abrir acá este PDF para mostrarles. ¿Cómo se relaciona el paradigma ético de la contabilidad o del contador público con los juicios contables? Los juicios contables. Los juicios contables generan consecuencias. Consecuencias para una organización. Consecuencias para la sociedad. Esos juicios deberán estar enmarcados en un pensamiento crítico, pero objetivo. En un pensamiento que realmente le permita no solo a la organización, sino también a las autoridades, dar fe que lo que se plasma en estos informes es real, está ajustado a la realidad y está ajustado a un marco normativo y a un marco jurídico existente. ¿Cuáles son los principios éticos en los que se fundamenta el paradigma contable? Primero, la integridad. Y la integridad no es solo del ejercicio, sino de la persona, del ser humano. Es decir, íntegro en el sentido de la responsabilidad laboral, en el sentido de la responsabilidad personal, e íntegro en el sentido del ejercicio de la profesión, de la aplicación de todos los parámetros de la profesión. Íntegro, esa palabra integridad es tan amplia, ya a uno le da mucha tristeza, por ejemplo, lo que sucedió con el ministro de Transporte el año pasado, ustedes lo recuerdan. Un señor que fue íntegro hasta que se dejó convencer por unos cuantos, muchos miles, millones de pesos para asignar unos contratos en Colombia a la firma Odebrecht. Y le da a uno tristeza a ese señor salir en la televisión pidiéndole perdón a los hijos por haber violado el principio de integridad personal. Porque es que el principio de integridad personal no solamente tiene que ver con lo laboral, sino con el desarrollo del ser humano. Otro principio en el que se fundamenta el paradigma ético es la objetividad, que nunca se puede perder en el ejercicio de ninguna profesión. El administrador de empresas tiene que ser objetivo. Y mucho más el contador público que da fe de su ejercicio, Ustedes se imaginan que sobre lo que ustedes hacen es sobre lo que las empresas toman decisiones. En los informes que ustedes presentan es donde se fundamenta el gerente de una organización para decidir si aumenta su capital de trabajo, para decidir si cambia su estructura de costos, para decidir si, es decir, la toma de decisiones de una empresa en un porcentaje muy alto está fundamentada en los informes que presenta el contador y que presenta un revisor fiscal, por ejemplo. Otro de los principios de la ética es la diligencia. La diligencia. ¿No les ha pasado a ustedes que mandan a hacer un mueble y al año van y el carpintero ni siquiera lo ha dibujado? La diligencia. A eso se refiere la diligencia. Que cuando la organización requiera de su compromiso, que cuando la organización requiera de los informes a tiempo, ustedes se imaginan, por ejemplo, una empresa que se quede por fuera de los tiempos exigidos por la DIAN para la presentación de la declaración de renta, por culpa del contador, o un cliente cualquiera.
una persona natural. Hoy en día ya hablar de declaración de renta, eso es como muy común. Ya muchos estamos ahí en el paseo. Y por eso ya muchos necesitamos de nuestros contadores. Ustedes se imaginan, yo conseguir a alguien y confiar en alguien para que me diligencie mi declaración de renta porque yo no sé hacerlo y resulta que la persona me quedó mal y tener que asumir yo una responsabilidad de esas. Y esa diligencia, pues, tiene que ver con responsabilidades contractuales, porque muy seguramente si usted como contador le queda mal a un empresario, ese empresario no lo va a volver a contratar. Pero también tiene que ver con su ética profesional, con el ejercicio de su profesión. Otro componente, otro principio ético, diría yo que la base del contador y que va de la mano con la fe pública, es la confidencialidad. La confidencialidad. Eso es fundamental. Es fundamental, porque las empresas están confiando en usted el conocimiento de lo que sucede dentro de ellas. Esa confidencialidad es fundamental. Mire, a mí me ha pasado lo siguiente. Cuando hablamos de proyectos de grado, estudiantes que me dicen, venga, yo quiero hacer un plan de mejoramiento al área financiera de la empresa donde yo trabajo. Me pasó una vez en una especialización. Y lo primero que yo le pregunto al estudiante es, ¿usted tiene acceso a la información? Y entonces en aquel momento, dos estudiantes, una de ellas me dijo, sí, yo tengo acceso a la información porque yo soy la auxiliar contable de la empresa. Le dije, no por eso. Usted tiene acceso a la información. Es decir, usted tiene acceso a la información dentro de unos límites que le dio la empresa de confianza, de confidencialidad. La empresa le dijo, usted va a ser mi auxiliar contable porque confío en usted y porque confío que esos datos que usted ve acá no se van a ir de acá. Entonces ya la niña que iba a hacer el trabajo me dijo, ay no, pues yo accedo a ellos porque yo los veo, yo los conozco, yo tengo toda la información. Dije, no, ojo con eso. Para usted poder desarrollar ese trabajo, usted debe contar con el aval del gerente, del jefe inmediato, es decir, de una persona que avale que esa información que dentro de la empresa es confidencial se pueda hacer pública. Se puede hacer pública. Lógicamente no pudieron hacer el trabajo de grado porque la empresa no se los permitió. No se los permitió. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, por ejemplo, el que esté haciendo el proyecto de grado y que deba acceder a información confidencial de una organización, hasta dónde tiene usted el permiso de llegar a esa información, porque de lo contrario podría estar violando no solo la ley de habeas data, ley de protección de datos, ley de información confidencial, una cantidad de leyes, como 5 o 6 leyes que hay en Colombia de protección de información, y eso le podría acarrear inclusive consecuencias jurídicas. Pero más que consecuencias jurídicas, el concepto de la confidencialidad es un concepto de ética. A usted le están dando la confianza de ser el veedor de fe pública de esa organización. Pues lo mínimo que tiene que hacer uno es responder a esa confianza. Y todos estos elementos que acabo de mencionar, pues hacen parte de la conducta profesional, que dentro del código de ética de todas las profesiones aparece la conducta profesional. El buen profesional lo será en la empresa, fuera de la empresa, en la casa, fuera de ella. Entonces, estos son los componentes éticos. Ojo, yo diría en términos epistemológicos, en términos de conocimiento, en términos de accionar de cualquier profesión, diría yo que este paradigma, el paradigma ético, es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. El paradigma ético, la diligencia, la disponibilidad. Mire, hoy en día lo dice un libro sobre inteligencia emocional en las organizaciones de Goleman, Daniel Goleman. Este señor Daniel Goleman dice, miren, los empresarios de hoy están buscando contratar personas responsables, personas éticamente responsables, personas con una capacidad de acción diligente,
más que personas con mucha formación académica. No quiere decir que no necesite la formación académica, se requiere y toda la que venga. Pero se están fijando más, los empresarios se están fijando más en ese tipo de personas con actitudes y capacidades desde el punto de vista del ser que del hacer. Entonces, me detuve mucho en este paradigma ético porque considero que es uno de los más importantes, aunque todos los demás lógicamente son importantes porque van de la mano con el concepto técnico. Entonces, ojo con el paradigma ético, de la investigación contable. Tercer paradigma, entonces ya llevamos 3. Inductivo, deductivo, que son netamente técnicos. Tenemos el tercero, que es el paradigma de la ética, que es netamente del ser de cada uno de nosotros, de lo que queremos ser como personas y como seres humanos. Y entonces tenemos el cuarto paradigma, que es el paradigma de la comunicación. El paradigma de la comunicación. Entonces, vamos a parar acá y continuamos dentro de 8 días con el concepto de los paradigmas. Dentro de 8 días empezamos con el paradigma de la comunicación, que tiene una mezcla entre lo técnico y lo personal, que tiene una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre lo inductivo y lo deductivo, el ejercicio de comunicar, de saber comunicar. Entonces lo dejamos para dentro de 8 días y entonces voy a empezar con la parte práctica de lo que es el informe final de proyecto de grado. Ya en plataforma les creé el enlace para subir el primer parcial. Recuerden que el primer parcial es redactar la introducción. Profe, Sí, una pregunta. sí. Nosotras podemos enviarle antes de subirle la introducción para pues, que usted lo revise y nos diga si vamos bien o algo. Claro, ahí en Sí. plataforma está mi correo. Envíamelo a mi correo, aprovechemos que estamos por estos días de cuarentena como más o menos bien de tiempo, que no nos da ganas de dormir mucho y que trasnochamos mucho. Y entonces hágale, yo les voy mirando y, Bueno, profe, gracias. y ojo con lo siguiente, es decir, yo para el módulo yo evalúo, pero ya por ejemplo para el entregable final del trabajo de grado yo les voy retroalimentando, yo les digo, pongámosle más, hagámosle un poquito más de citas, es perfecto, y para eso está mi correo electrónico que lo encuentran ahí en plataforma y me pueden escribir al WhatsApp. Puerta, ya se lo enviamos, porfa la miradita. ¿Listo, Marcela? Señor, muchas gracias, profe. Bueno, no, con gusto. Profe, Sí. y las personas que estamos en la pasantía, es una introducción sobre lo que hemos como logrado en este tiempo. A ver, no, a ver, ¿con quién hablo? Perdón que no veo por acá mi cámara. Viviana Manjarres, profe. Listo. Viviana, bueno, entonces lo siguiente. Resulta que yo les voy a enviar, porfa, me escribe, Dolly está en pasantía también, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos la dicotomía todavía. Viviana, listo. Entonces, el Medellín maneja un formato que es muy similar para el informe el informe de pasantías, pero la introducción se debe redactar para cualquiera de los trabajos que estamos haciendo como las generalidades del tema. Viviana, ¿usted está haciendo la pasantía en práctica contable? Sí, señor. Listo. Entonces, la introducción de su trabajo de grado puede ser todos los conceptos de la importancia de la aplicación de la contabilidad. La contabilidad como ejercicio de desarrollo organizacional, la importancia de la contabilidad, el desarrollo histórico de la contabilidad, porque la generalidad es la introducción es una generalidad del tema. Entonces, si quiere, Viviana, entendiendo que el documento que se maneja en pasantía es un poquito diferente, usted me escribe al WhatsApp y nos contactamos y entonces ya de manera personalizada yo le explico a usted. Listo, yo por ahí tengo un formato que envió Medellín sobre presentación de informe final de pasantía. ¿Listo? Claro que sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a abrir acá. Sí, Paola. Es que pues nosotros teníamos pensado pues lo que yo le dije, hacer el diplomado, se Sí. supone que
el otro semestre, pero como no sabemos cómo van a estar las cosas, primero pues por lo del COVID y segundo por lo de la situación económica. Sí. Entonces, pues sí estamos mirando como la posibilidad de hacer lo de acá, lo de las empresas públicas, lo que pues habíamos presentado el ciclo pasado. Entonces seguimos trabajando sobre eso, profe. Perfecto, sí. Yo no sé ustedes por qué se desanimaron cuando primero el tema es tan bueno. Segundo, es un tema totalmente práctico. Tercero, ustedes se están refiriendo a una entidad pública, empresas públicas de Calarcá. Por consiguiente, la información es de carácter público. O sea, ustedes pueden acceder a ella sin ningún inconveniente. Y al final, entonces, generar ese protocolo o esa estrategia de recuperación de cartera que ustedes proponen. Ah, bueno, profe, entonces lo que vamos a hacer es como ampliar un poquito más la introducción. Listo, Paola. ¿Y sabe qué deberíamos hacer? Deberíamos formular la propuesta. Recuerda que en el semestre pasado hicimos el ejercicio de la propuesta. O sea, Sí. el formato anterior. Sí, señor. Listo, Paola. Entonces, diligencian esa propuesta, me la envían primero a mí, y apenas tomen la decisión, se la pasamos a Alexa, a la coordinadora, para que el comité le dé la validez. ¿Listo? Listo, profe, no hay ningún problema. Muchas Listo, gracias. listo. Ya el de... Profe, yo. Sí, tú. Valentina. Cuéntame, Valentina. Es que yo soy con Miguel, pero pues nosotros también teníamos pensado lo del diplomado, pero nosotros todavía no sabemos ni como de qué tema. Bueno, Valentina, ¿ustedes tenían pensado hacer el diplomado con Luz Marina Soto, el de tributaria? Sí, señora. ¿Listo? Sí, Muy señor. sencillo. Vea, a ver, aquí hay dos formas. Una, ustedes pueden contactar a Luz Marina para que ella les dé alguna idea. Otra, como ustedes ya tienen un bagaje, un conocimiento en conceptos tributarios, escojan un tema de tributaria que les llame la atención, se comunican conmigo y yo les ayudo a dar la orientación metodológica. ¿Me hago entender? Pues nosotros habíamos pensado en impuesto de renta o impuesto de IVA. Listo. Entonces, mire, ya están parados en la idea o en el tema. Entonces, están parados en la idea. Ya es delimitar el tema y hacer la pregunta de investigación. Porque yo, por ejemplo, usted me dice IVA y yo le podría preguntar muchas cosas. ¿Qué quiere saber del IVA? ¿El desarrollo histórico? ¿O qué quiere saber del IVA? Las reformas tributarias que ha tenido en Colombia con incidencia sobre el IVA. ¿O qué quiere con el IVA? No, medir el impacto sobre la canasta familiar. O sea que, mire que hay sobre el concepto, hay muchas formas de elegir el tema de investigación, Valentina. Ah, listo, profe, gracias. También, Valentina, le ofrezco, se comunican conmigo y utilizamos este medio personalizado con los 2, 3 estudiantes que van a hacer el trabajo, diseñamos la propuesta y vamos orientando la metodología, ¿les parece? Ah, bueno, profe, entonces yo ahorita le escribo para que cuadremos cuando nos podemos comunicar. Listo. Me parece perfecto. Profe, ¿usted me podría hacer el favor de regalarme el número para yo escribirle también sobre eso? 312 Sí. 896 312-896 4177. Ah, listo, profe, muchas gracias. Salud. Eso, escriba ahí puerta y me escriben y créanme, aprovechemos todos estos días, los que están en la casa o en las noches. Yo me acuesto tardísimo, yo me acuesto 1 o 2 de la mañana. No tengan prejuicio en escribirme a las 9, 10 de la noche, puerta. Estoy en este momento disponible, reunámonos un momentico y prendemos el computador o lo hacemos por llamada, como ustedes quieran. La idea es que presentemos muy buenas propuestas y muy buenos proyectos de grado. Eso es satisfactorio para ustedes, también como para uno como docente. Entonces, estoy disponible. Entonces, bueno, voy a abrir acá otro documento. Voy a abrir el documento ya que tiene que ver con proyecto de grado, para que nos vayamos familiarizando con él. Bueno. ¿Alguno que abra micrófono y me cuente a ver si ve ahí un documento en Word que empieza con título de la propuesta? Sí, señor. Dios le pague, Paula Andrea. Bueno,
Ustedes ven acá, entonces la primera hoja de su trabajo de grado es una portada común. Ojo que yo voy diciendo cosas que las tengo que decir, porque imagine que las he encontrado en cada semestre que tengo que calificar proyectos de grado, encuentro lo que voy a mencionar. Observen acá, aquí lo resalto, esto que está entre paréntesis. Eso debe desaparecer de ahí. Lo mismo, aquí dice título de la propuesta, no quiere decir que lo peguen arriba o lo peguen debajo, no, va ahí. Título de la propuesta y va sin esto entre paréntesis. Entonces, la portada empieza con el título de su proyecto de grado. Luego, en la mitad de la hoja, más o menos, yo este modelo, yo se lo subo a plataforma ahora mismo. Me parece que ya lo subí. Parece que lo subí hoy. Para que lo descarguen y empiecen a trabajar sobre él. Sobre la mitad de la hoja, encontramos nombre de los estudiantes. Esto lo quitan y ponen el nombre de cada uno de ustedes. Miren que aquí debajito dice incluir el último título obtenido. Esto se deja ahí entre paréntesis porque este formato aplica también para los que están haciendo especialización. Pero si alguno de ustedes es tecnólogo o tecnóloga en alguna área de formación o ya tiene otra formación académica, tiene otro título profesional, entonces simplemente lo pone ahí. Por ejemplo, Jorge Iván Puerta Jaramillo y debajito el último título obtenido. Magíster Ciencia Política. Bueno, ya al final de la hoja, entonces vamos a encontrar los datos de la universidad. Ojo, Corporación Universitaria Remington, así como está ahí. Luego, el nombre del programa. Ojo, que yo vi, no sé si vi en un informe de diplomado, alguien escribió ahí, en la parte donde dice programa, escribió diplomado en NIF. No, nombre del programa es el programa en el que usted se va a graduar. O sea, nombre del programa, Contaduría Pública. Sede, Armenia Quindío, nombre de la ciudad y la fecha tentativa en la que están presentando el documento. Normalmente uno escribe Armenia 2020 o Armenia abril 2020. No necesita el día. Bueno, luego viene la contraportada. ¿Qué tiene la contraportada? Lo mismo, el título, el nombre de los estudiantes. Y ojo, viene un componente adicional en la contraportada que es el nombre del tutor o el asesor. Entonces ustedes ponen ahí, asesor, Luz Marina Soto Cuadros. Los que están haciendo el diplomado en NIF, su asesor será el profesor Andrés, quien es el facilitador del diplomado o el que lo está orientando. Él va a ser su asesor temático y él va a ser el que les firme el oficio de presentación del trabajo. Recuerden que yo ya les he mencionado que su trabajo no lo deben imprimir hasta tanto la universidad no se los autorice. Inicialmente lo que se entrega en coordinación académica es un CD, medio magnético, un CD con el documento en Word o en PDF y debe ir acompañado de un oficio que ya también está predeterminado por la universidad. Yo los comparto cuando lo necesiten. El oficio va firmado por ustedes y va firmado por su asesor. Después del nombre del asesor, ojo, va esta palabrita, esta frasecita que está acá. Dice, trabajo de grado para optar al título de contador público. Ojo, lo deben poner también los que están haciendo diplomado. Así el documento lo llamemos informe final de diplomado, es su trabajo de grado. Es trabajo de grado para optar al título de. Listo. Y los datos de la universidad normalitos. Luego viene una página que lo exige el protocolo. Realmente lo que aparece acá, eso no lo toca nadie. Son las notas de aceptación. Notas de aceptación, que se supone que es donde van las observaciones del jurado. Pero realmente en el protocolo de sustentación de la universidad, nosotros tenemos un acta. Un acta de sustentación, los que ya, por ejemplo, pasaron por el título de tecnólogo saben que se deben presentar ante un jurado. Yo me encargo de ponerlos como un hilito para que salgan bien ante el jurado. Les explico bien cómo manejar la metodología que se llama metodología Kawasaki. Entonces les decía, los jurados no tocan esta hoja porque nosotros diligenciamos el acta que la universidad tiene predispuesta para eso. ¿Ya?
en un acta que, entre otras cosas, la calificación es cualitativa. Se califica con una A de aceptación, es decir, que los estudiantes quedan listos ya superando la etapa del proyecto de grado. Pero esto debe ir ahí debe ir pegadito dentro del trabajo. Luego vienen en el informe final de su trabajo de grado, viene dos componentes que son opcionales o que son optativos. Primero, la dedicatoria. Es una pequeña redacción o una frase. Y ojo, la mayoría de ustedes están trabajando en equipo. Normalmente la dedicatoria es individual. Es de las entrañas de cada uno. No falta el que diga a mi mascota con cariño. Le dedica su trabajo de grado a la mascota. Es muy individual y muy personalizado. Normalmente, ¿cómo se hace? El que va a escribir la frase o el que va a escribir el párrafo lo escribe y debajito escribe el nombre. Jorge Iván Puerta. O simplemente Jorge Iván. Después escribe el otro, porque eso es muy particular o muy personal. Ahora, les mencionaba, es opcional. Quiere decir que si usted no pone una dedicatoria ahí, pues simplemente quita esa página de ahí y eso no le va a bajar puntos en ningún momento a su proyecto de grado. Luego viene otra página que dice agradecimientos. También es opcional y esa sí puede ser colectiva. Normalmente todos empezamos, damos gracias a Dios por la vida y por permitirnos un crecimiento más en nuestra vida profesional y personal. Agradecemos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos. Bueno, ¿ya? Entonces es más generalizado. Esa sí la pueden hacer entre los tres, pero ojo, también es opcional. Luego encontramos el primer componente de redacción de estilo, que se llama el resumen. Normalmente el resumen lo hacemos al final, lo hacemos de último. Ya cuando terminemos el trabajo, el resumen no son más de 4 párrafos, 3 o 4 párrafos, donde usted cuente, haga una breve entrada mencionando el tema, refiriendo qué se pretendía hacer o qué se pretendía lograr, qué herramientas aplicó, cómo lo logró. Listo, es simplemente unos 3 o 4 párrafos que, como su nombre lo indica, resumen el trabajo o la propuesta de investigación. Luego viene la tabla de contenidos. Ojo, yo les voy a compartir, no sé si ya lo subí acá, no, lo subí fue en otro módulo. Voy a subirles un video, dura 2 horas. Es un tutorial grabado por el profesor Héctor Molina sobre la aplicación de las normas APA en todo el contexto, porque lo que yo les mostré aquí hace 8 días es lo básico. Con lo básico ustedes se defienden en redacción de estilo, pero con ese video de Héctor, ustedes le dan estructura al documento. Ya, recuerden que uno, por ejemplo aquí, estoy parado en tabla de contenidos. Entonces, para que la tabla de contenidos quede organizadita, como lo pide la norma APA, yo debo saber manejar la herramienta Word, esa herramienta ofimática con todos los componentes. En ese video está cómo hacer la tabla de contenidos, cómo hacer la tabla de figuras, ¿ya? Para que no tenga que pagarle a nadie para que lo organice. Cómo organizar las páginas. Eso es un tutorial muy bueno y que les va a permitir a ustedes hacer un excelente trabajo. Entonces, la tabla de contenidos debe responder a las exigencias de las normas APA. Luego tenemos el índice de tablas. Ojo, recuerden que muchos de sus trabajos van a estar sustentados en tablas. Por ejemplo, una matriz de comportamiento del IVA en los últimos 5 años. Esa matriz es una tabla. Y esa tabla puede tener 2 fuentes. Una fuente externa, es decir, usted la encontró en la DIAN, la descargó, la trajo y la pegó. O la encontró en un trabajo de grado de otra persona, de otra universidad, en un repositorio, o la encontró en un libro, la trajo y la pegó. Es una fuente externa. Entonces la debe citar. En el video tutorial dice cómo citar esa tabla. Pero ojo, la tabla va en el trabajo. Aquí donde dice índice de tablas, simplemente lo que aparece es el nombre de la tabla y la página donde está. Mire, resalto esto porque me ha pasado mucho con estudiantes que donde dice índice de tablas, viene y pega todas las tablas ahí. No, por eso se llama índice, indica dónde está la tabla, en qué página está y cómo se llama. Y ojo, mencioné la primera fuente, la fuente externa. La otra fuente es la construcción propia.
¿Cómo es construcción propia? Ah, usted empezó a buscar información acá, información de allá, de un lado de otro, y usted mismo construyó la matriz. Entonces, eso se llama fuente propia. Entonces, va el nombre de la tabla, nombre, comportamiento del IVA en los últimos 5 años. Fuente, construcción propia, cuando es usted el que la hace. Luego tenemos otro índice, otro contenido, que es el índice de gráficas y figuras, si las hay, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted encontró un comportamiento gráfico del IVA, lo encontró en una gráfica y le gustó y la quiere traer, listo. O encontró una figura significativa, pero ojo con lo siguiente, que la figura realmente le aporte al desarrollo de un objetivo o al desarrollo de su proyecto. Puede ser a la introducción o al planteamiento del problema. Y cuando digo que realmente le aporte es porque sea significativo. Y lo voy a citar con un ejemplo. En un trabajo de grado de una especialización sobre liderazgo, el trabajo muy bueno, pero la persona que lo redactó empezó a acompañar el documento con muchas figuras. Entonces escribía, por ejemplo, ¿qué es liderazgo? Y monta la figurita esa que hay en internet de una persona llegando al último escaño de una escalera. Entonces le preguntaba yo, bueno, ¿y qué significa eso? Ah, no, que eso significa liderazgo. Ah, bueno, pero ¿qué le aporta a su trabajo esa figura, el muñequito? No, esa déjela para el día que vaya a sustentar, que le sirva como base. Pero cuando usted le ponga a su trabajo una figura, sobre todo figuras, pues que sea realmente significativa y que realmente le aporte al documento. Y entonces empieza todo el componente de redacción de estilo. Miren, yo traté de organizar este documento lo más cercano posible a la norma APA. Nótese, por ejemplo, el título donde está acá, introducción, es un título de primer nivel. Entonces va centrado, va en negrilla, pero no va en mayúscula sostenida, solo va la primera palabra, la primera letra, perdón, la primera letra. Acá, por ejemplo, aquí en identificación del problema, le debo quitar la P mayúscula y ponerse la minúscula. Revísale cositas así. Nótese acá, por ejemplo, donde está identificación del problema, este es un título de primer nivel, va centrado. Y le da paso a un título de segundo nivel que se llama planteamiento del problema, a otro título de segundo nivel que se llama formulación del problema y a otro título que se llama sistematización del problema. Entonces, el primer parcial está acá, introducción. Vamos a redactar la introducción. Bueno, ¿a qué se refiere la introducción en un proyecto de grado o en una propuesta de investigación? Se refiere a un constructo literario, es decir, a una redacción literaria en la que se aborden las generalidades del tema sobre el cual se está desarrollando el proyecto. Las generalidades del tema. Ojo con lo que voy a decir. Lo primero que tienen que hacer ustedes, antes de empezar a redactar, es construir su marco teórico, es decir, realizar todas las consultas pertinentes. Si ustedes no tienen una buena masa documental, si ustedes no tienen buena cantidad de información ya recolectada, almacenada ahí en la carpetica en su computador, se les va a dificultar mucho redactar la introducción. Inclusive redactar el planteamiento del problema, que es para el siguiente parcial. Entonces, la introducción es la parte del trabajo que más citas bibliográficas puede tener, porque en la introducción se va a ver reflejado el marco teórico. Entonces, les voy a decir, se los voy a poner con un ejemplo. Se los voy a citar con un ejemplo diferenciador, un ejemplo diferencial en este sentido. Para los que están haciendo el diplomado de NIIF y están haciendo su proyecto de grado en NIIF, pues la introducción deberá contener elementos como la importancia de las NIIF, elementos y componentes técnicos de la NIIF, desarrollo histórico de las NIIF,
y las demás asociadas, las NIAs y todas estas normas de información financiera. La evolución histórica, ¿en qué momento llegan a Colombia? ¿A través de qué marco normativo y jurídico se adoptan las NIF en Colombia? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que están trabajando NIF, ese más o menos debe ser el enfoque de la introducción, porque es la generalidad del tema. Los que estén trabajando algún aspecto tributario, que estén trabajando con IVA, que estén trabajando con retefuente, que estén trabajando con el impuesto al capital, que estén trabajando con el impuesto a la riqueza, o que estén haciendo análisis comparativo de códigos de renta, los que estén enfocando su trabajo en algo tributario, pues la introducción será el desarrollo histórico de los impuestos. ¿En qué momento surge el concepto de impuesto, de tributo? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de tributo desde los inicios de la humanidad hasta nuestra época? En la introducción usted podrá hablar de que el concepto de tributo en Colombia llega con los españoles, o si antes con las comunidades indígenas había algún concepto de tributo. Usted en la introducción podrá hablar de la importancia de los impuestos. La importancia de los impuestos. ¿Qué generan los impuestos en una sociedad? Desarrollo económico, desarrollo social. Usted en la introducción, si está trabajando temas tributarios, podrá hablar de los tipos de tributos que existen en Colombia. Si no lo puso pues por allá en uno de los objetivos específicos. Es decir, coja temas de la generalidad y desarrolle su introducción en un complemento fundamental, que es su redacción de estilo y su marco teórico, es decir, autores que usted va a ir citando ahí. Y recuerden utilizar los tips que yo le di en las normas APA. Si la cita que van a hacer de más de 40 palabras tiene una característica, si es de menos de 40 palabras, tiene otra característica. Y ojo, vamos a cerrar la introducción con una breve presentación del trabajo. Un párrafo que cierre la introducción, que puede decir, este trabajo o este proyecto de investigación o este ejercicio académico está Profe, enfocado. perdón. Sí. Perdón, Paula Andrea. Paula. Usted subió lo de las normas APA y lo de las citas a la plataforma, ¿cierto? Yo lo subí a la plataforma, pero lo que no sé Listo, profe. es si ya subí el... Sí, yo subí la presentación en PowerPoint, subí el PDF, subí el video mío, lo que yo les di en normas APA va más enfocado a la redacción de estilo. Pero les quiero compartir también el de Héctor, que también tiene que ver con la estructura del documento. Para que ustedes no tengan que mandarlo a pasar ni nada, sino que ustedes mismos organicen la tabla de contenido, organicen toda la estructura como tal, los títulos, ¿listo? Listo, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a cerrar la introducción con un breve párrafo, valga la redundancia, un párrafo de cierre, un breve párrafo de presentación. Esta propuesta o este ejercicio académico está encaminado a establecer el comportamiento del IVA en los últimos 10 años y en las últimas reformas tributarias en Colombia, y para ello se consultará no solo el estatuto tributario, sino las reformas tributarias que hemos tenido en Colombia en los últimos años, en los últimos 10 años, la verdad. Un breve párrafo concluyente de la introducción, un breve párrafo de cierre o de presentación. Entonces, la introducción es la generalidad. Entonces recuerden que ese es el ejercicio para dentro de 8 días. Dentro de 8 días hablamos un poquito también de los paradigmas contables, que el concepto todos son muy teóricos y de pronto se puede volver muy cansón para ustedes, y entonces les explico los otros componentes del proyecto de grado. Empezamos con la parte de descripción del problema o identificación del problema. Yo pregunto, los que están haciendo proyecto, que no están en diplomado, todos ya presentaron la propuesta. Si alguno no ha presentado la propuesta, por favor se contacta conmigo, porque no podemos empezar a desarrollar el proyecto sin que el comité de evaluación de proyectos de grado nos dé el aval, ¿ya? Y entonces se contactan conmigo y yo les explico cómo diligenciar bien la propuesta. Bueno, Profe. niños, ¿quién dijo amén? Yo, Tatiana. Sí. Hola, Tatiana. Profe, qué pena, es que yo la clase pasada tuve un inconveniente y no pude estar en la Sí. tutoría porque me metí a otra clase que no me correspondía. Llegó al salón que no era.
Entonces yo tengo una duda respecto pues al primer parcial porque no he visto el acuerdo pedagógico. ¿Cómo va a ser pues la presentación de ese trabajo? ¿Usted abre el enlace, lo subimos como Sí, ya el enlace está creado. Tatiana, ¿usted en qué ya, semestre va? en sexto? En sexto, listo. Lo que quiere decir que todavía no ha definido cuál va a ser su proyecto de grado. No, señor. Listo, pero está muy cerquita, porque inclusive el semestre entrante ya puede ir pensando para que en octavo presente la propuesta y empiece a desarrollarlo. Entonces, el ejercicio es lo que yo estoy explicando acá. Este documento que estoy mostrando acá en plataforma, perdón, que estoy mostrando acá en pantalla, ya está subido en la plataforma. ¿Listo? Sí, ya lo Entonces, descargué, sí, señor. entonces, escoja un tema que tenga que ver con el área de la formación en contaduría, ¿ya? Un tema que tenga, que le llame, si quiere Tatiana, toma mi número de teléfono y se contacta conmigo y yo le explico bien, ¿ya? Le explico bien Sí, profe, yo e ya. inclusive entre los dos podemos seleccionar el tema. ¿Le parece bien? Sí, profe, claro, muchísimas Listo, gracias. pero quiero que viva el Les ejercicio. repito el número, qué pena. Sí, Es 312. 312-896-4177. Ese es, Tatiana, ese es. Entonces, me escribe al WhatsApp, se contacta conmigo, concretamos una reunión y yo le puedo dar algunas ideas y le explico bien para que de una vez empiece a vivir la experiencia del proyecto de grado. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias, sí, Hey, señor. Tatiana, y ahí en plataforma está el video de la tutoría de hace 8 días, donde está el Ah, sí, tema yo lo de estuve viendo. eso, el de las normas APA, para que empiece a practicar y les voy a subir el otro, para que aprendamos a manejar bien esas normas APA en todo el contexto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, niños, dudas, peticiones, quejas o reclamos. ¿Quién dijo amén? Bueno, yo creo que con esto damos por terminada la clase de hoy. Agradecerles su presencia. Yo sé que todos esos conceptos de los paradigmas son demasiado teóricos y demasiado cansones, pero lo quiero dejar claro. El objetivo de este módulo es que ustedes, como profesionales de una ciencia que se llama la contabilidad, que ustedes como profesionales de esa ciencia reconozcan la importancia de la aplicación de la actividad contable en el desarrollo de la humanidad, que lo reconozcan dentro de las organizaciones, personas jurídicas y personas naturales, aparte de todos esos conceptos teóricos que estamos abordando, que reconozcan la importancia. Cualquier duda, petición, queja o reclamo, inquietudes, en la plataforma hay un enlace para consultas, también por ahí me conecto por si alguien quiere dejar alguna inquietud ahí, con todo gusto ahí se le resuelve. A mi teléfono celular, a mi correo electrónico, disponibilidad permanente. Y bueno, y espero que los que ya estén adelantando documento podamos avanzar en lo que resta de este módulo y puedan inclusive terminar con sus trabajos y podamos entrar en la parte de sustentación. Bendiciones a todos. Pueden abrir micrófonos para que hagan la bullita final, para que nos demos cuenta que ahí estamos. Profe, buenas noches. Dale. Gracias, que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Profe, mañana ¿desde qué horas lo podemos llamar? No, me escriben, escríbanme al WhatsApp, que si Fuera no a las estoy 10. conectado con nadie, de una vez hablamos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Un abrazo. Chao. Posada, Feliz chao, noche. que estén bien. Profe, preguntica. Sí. Usted me tiene en la lista, profe, es que no escuché mi nombre. Dime, ¿con quién estoy hablando? Sandra Ramírez. Ramírez Sandra. Mira, yo miro por Sandra acá. Ramírez. Sandra Viviana Ramírez Buitrago. Después de Claro que a sí, la otra. Sandra. Sí, señor. Aquí está, Sandra Profe, Viviana yo. Ramírez Buitrago. Ya la Profe. tengo en la lista, ¿oyó? Yo, Viviana Manjarres. Manjarres, aquí está por acá. A ver, yo miro por acá por la M. Manjarres es con Y M. después me fui a abril. Listo, RM. No había- Manjarres Caballero. Viviana Andrea. No, a... No la Profe, habíamos yo, Bien. Sí, ¿qué más? Luceli Posada. Posada, ¿dónde está Posada, hombre? No la había visto hoy, aquí ya, No listo. vino, profe. Posada no vino, Gracias, listo, profe. sí, perfecto. ¿Quién más dijo yo? al cuadrito que tiene el señor de corbata. Profe, un favor. Y le doy la- el es usuario, una la introducción por grupo. contraseña. Sí. Y- O sea, vamos a dar de cuenta que ya y ya estamos me elaborando voy. el proyecto de grado. ¿Ya? Sí. La cuestión, se me olvidó decirles, pero yo les pongo en plataforma, es una introducción por grupo, pero Medellín me está exigiendo que todos la deben subir en su enlace. Arroba
Ah, personal. bueno. Primaria. Ah, listo. Pero Sí. sí, es por grupo, o sea, hagamos de cuenta que ya estamos en el proyecto de grado. Y le Listo. doy Ah, la listo. contraseña. Gracias, 1, 2, profe. 3, Muy 4, amable. 5, Bendiga. 6. Bueno, Ah, chao. Profe, con Sergio, una Sergio, preguntita. ¿Será que sí. usted me puede repetir el número? Es que lo estaba copiando y se me salió. Listo, Sergio. 312. 312, 896. 896, 4177. 77, listo, Sí. profe. Profe, ¿será que yo lo puedo molestar? Porque pues yo le había comentado que lleva en sexto semestre, entonces Sí. pues no tengo como todavía como algo en concreto como en que presentarlo. Yo tenía como pensado como algo del IVA. Me llama mucho la Listo. atención como lo de la canasta familiar. Listo, Entonces, a ver entonces, si, si quiere me contacta mañana. Sergio, usted me dice cuándo, me escribe ahí al WhatsApp, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos sí, por yo este mañana medio. que no tengo clases, sí, como pues Hágale, yo hágale. estoy trabajando y a mí me toca salir de todas formas. Entonces Sí, a mí me sí. queda por la nochecita Hágale, tiempito. hágale, sí. Listo, profe. 6:30, Sí. 7 me escribe y nos ponemos de Listo, acuerdo y profe. yo le puedo dar unas buenas orientaciones para que haga un buen ejercicio, inclusive para que empiece a camellarle al tema. Sí, no, sí, me llama mucho la atención lo de la canasta familiar. Entonces, sí, pues había pensado con algo del IVA y algo así como el impacto que ocasiona y eso. Listo, hágale, Listo, Sergio. profe. Dios lo Listo, bendiga, profe, pa, muy buenas amable. noches. Bueno, Dios lo chao, pues. bendiga, profe, lo mismo. Chao, Amén. gracias. Igualmente, chao. Stop chart. Listo, se fue de stop chart.